Imagínalo por un momento. Una casa aislada en las colinas de Los Ángeles, la madrugada del 9 de agosto de 1969. Gritos desesperados, el sordo golpe de un cuerpo al caer, disparos que rasgaban el aire y, finalmente, el sonido nauseabundo de cuchillos penetrando la carne humana. Al amanecer, la luz del sol reveló el horror. 5 cuerpos yacían en el suelo de una mansión de lujo, bañados en un charco de sangre. Y en la puerta principal, con una caligrafía torpe y densa, una sola palabra escrita con sangre: Pig. Pero este crimen, tan salvaje como inexplicable, no fue un hecho aislado. No fue un simple acto de violencia. Fue el sangriento telón de apertura del capítulo más oscuro en la historia del siglo XX estadounidense: los asesinatos de la familia Manson. Un grupo de jóvenes desorientados, convertidos en asesinos de sangre fría por el magnetismo enfermizo de un hombre pequeño, de voz seductora y mirada penetrante, capaz de ver en las almas perdidas el combustible para su propio y retorcido apocalipsis. Su nombre: Charles Manson. El origen del monstruo. Para entender el mal, a menudo hay que buscar en el barro de su origen. Charles Mills Manson nació en 1934, hijo de una madre adolescente alcohólica. Fue abandonado a su suerte, con una infancia marcada por la violencia, la miseria y los reformatorios. Nunca conoció un hogar, nunca conoció la estabilidad. Pero en esa vida de privación, aprendió a sobrevivir a través de la mentira, la manipulación y la violencia. Pasó más de la mitad de su vida adulta en prisiones juveniles y cárceles, un infierno que, irónicamente, se convirtió en su escuela, no de la justicia, sino del mal. Allí se convirtió en un observador agudo de la mente humana, un psicópata que estudiaba a sus víctimas. Leyó sobre ocultismo, psicología y perfeccionó la habilidad que se convertiría en su arma más peligrosa: la persuasión. La capacidad de doblar la voluntad de otros hasta convertirlos en sus marionetas. Cuando salió de prisión en 1967, con 32 años, llegó a San Francisco justo en el epicentro del verano del amor. Entre hippies, drogas psicodélicas y un clima de paz y revolución cultural, Manson vio el terreno perfecto para sembrar sus ideas retorcidas. Vio la vulnerabilidad de una generación que buscaba un nuevo camino y se ofreció a ser su guía. El nacimiento de la familia. Manson comenzó a rodearse de jóvenes desorientados, muchos de ellos mujeres que habían huido de hogares rotos en busca de cariño y un propósito. Con su discurso místico, mezclado con referencias bíblicas, espirituales y a las canciones de The Beatles, las convenció de que él era un profeta, un Mesías, un guía que las conduciría a la salvación, a la verdad. Así se formó lo que después sería conocido como la familia Manson. Se establecieron en el rancho Spahn, un viejo set de películas del oeste abandonado en las afueras de Los Ángeles. Allí vivían en una comuna de pesadilla, compartiendo drogas, sexo y rituales en los que Manson ejercía un control absoluto. No eran iguales. Él era el amo, y ellos los esclavos de su voluntad. Entre sus fieles estaban nombres que pronto se volverían infames. Susan Atkins, apodada Sadie May, una fanática devota dispuesta a cualquier cosa por su maestro. Patricia Krenwinkel, tímida y sumisa, que se transformó en una asesina despiadada. Leslie Van Houten, una joven de buena familia, atrapada en la espiral destructiva de un culto. Charles Tex Watson, el brazo ejecutor de Manson, su cómplice más brutal y obediente. La obsesión de Manson creció en torno a una sola idea: el apocalipsis, una guerra racial que él llamó Helter Skelter, inspirada en la canción homónima de The Beatles, que en su mente retorcida era un mensaje profético.
Según él, la guerra entre blancos y negros estaba cerca, y los asesinatos que él orquestaría servirían para encender la mecha, para desatar el caos necesario que pondría a su familia en el trono de un nuevo orden mundial. La noche del 9 de agosto de 1969. Cielo Drive. Narrador. La primera gran masacre se produjo en la casa 10.050 Cielo Drive, en las colinas de Beverly Hills, un hogar de lujo que pertenecía a la actriz Sharon Tate, de 26 años, embarazada de 8 meses y medio, y esposa del famoso director Roman Polanski. Esa noche, Polanski se encontraba en Londres. Sharon estaba acompañada por 3 amigos: Jay Sebring, su exnovio y estilista de Hollywood; Abigail Folger, heredera de la fortuna cafetera Folgers; Wojciech Frykowski, escritor polaco y pareja de Abigail. Poco después de la medianoche, Tex Watson y 3 mujeres de la familia, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, llegaron en coche. Watson, con una frialdad perturbadora, cortó los cables del teléfono para aislar la casa. El primer en morir fue Stephen Parent, un joven de 18 años que visitaba al cuidador de la propiedad. Watson lo detuvo en su coche y le disparó 4 veces a quemarropa. Luego, la oscuridad entró en la mansión. Lo que siguió no fue un crimen, sino una orgía de violencia sin sentido, un ritual de barbarie. Jay Sebring intentó proteger a Sharon, pero fue el primero en caer, abatido a disparos y apuñalado múltiples veces. Frykowski trató de escapar, pero Watson lo persiguió, lo golpeó con la culata de un revólver y lo apuñaló más de 50 veces. Abigail Folger huyó hacia el jardín, pero Patricia la alcanzó y la apuñaló 28 veces, sin piedad. Y finalmente Sharon Tate, desesperada, rogó por la vida de su hijo no nacido, un ruego que resonó en el silencio de la casa. Susan Atkins, con una sonrisa demente, la sujetó mientras Watson la apuñalaba hasta la muerte. Antes de marcharse, Atkins usó la sangre de Tate para escribir en la puerta de entrada la palabra que definiría la masacre: Pig. En total, esa noche, fueron 169 puñaladas y múltiples disparos. Un acto de barbarie que sacudió a Hollywood hasta sus cimientos y aterrorizó al mundo entero. La segunda masacre, los LaBianca. La noche siguiente, el 10 de agosto, Manson estaba furioso. La prensa no había entendido el mensaje. No había estallado la guerra racial. Decidió que, esta vez, debía participar. Condujo a su grupo y eligió al azar la casa de Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio de clase media en el barrio de Los Feliz. Su único crimen fue vivir en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Manson entró primero, ató a la pareja y luego dejó a su grupo, Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, para terminar el trabajo. El horror se repitió. El cuerpo de Leno quedó atravesado con un cuchillo de cocina clavado en el estómago. Con la sangre de las víctimas, los asesinos escribieron en las paredes frases como Helter Skelter, mal escrito, y Death to Pigs. El mensaje de Manson era ahora brutalmente claro. No era un robo, no era un ajuste de cuentas. Era el inicio del apocalipsis. 5. El miedo y la caída. Narrador. Los crímenes generaron un pánico sin precedentes en Hollywood. Nadie se sentía seguro. Las estrellas contrataban guardias de seguridad, compraban armas y se fortificaban en sus mansiones. Rumores de asesinos satánicos volaban. La policía, desconcertada, no lograba conectar los casos. El destino cambió por un golpe de suerte. Susan Atkins, arrestada por otro delito, no pudo contener su ego y comenzó a presumir en prisión de haber asesinado a Sharon Tate. Esa confesión fue la pieza clave que encajó todas las piezas del rompecabezas. La familia Manson fue desmantelada. El juicio del siglo y un legado de oscuridad.
La detención de la familia Manson no trajo calma a Los Ángeles. Lo que siguió fue un circo mediático sin precedentes, un espectáculo de locura en el que la línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa. El 15 de junio de 1970, el juicio contra Charles Manson y 3 de sus seguidoras, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, comenzó. Manson no era un acusado ordinario, era un manipulador. En la sala del tribunal, su figura pequeña y su mirada penetrante intentaban, una y otra vez, desestabilizar el proceso. Se presentó con una X tallada en su frente, un símbolo que después se transformaría en una esvástica, para mostrar su rechazo total a la sociedad. Sus seguidoras lo imitaron, demostrando una devoción inquebrantable que helaba la sangre. Cantaban en los pasillos, se afeitaban la cabeza y defendían a su maestro hasta la locura. Una de ellas, Lynette Squeaky Fromm, incluso intentó asesinar al presidente Gerald Ford años después en un intento de llamar la atención sobre el caso. El fiscal Vincent Bugliosi tenía una tarea monumental: convencer al jurado de que Manson, a pesar de no haber empuñado el cuchillo en la mayoría de los crímenes, era el autor intelectual, el cerebro detrás de la masacre. El testimonio clave provino de Linda Kasabian, una de las seguidoras, que se convirtió en testigo de cargo a cambio de inmunidad. Su relato, lleno de detalles escalofriantes, pintó el cuadro de un culto demente y un líder que ordenaba la muerte de forma casual, como quien encarga la cena. Después de un juicio que duró 9 meses, la justicia habló. El 25 de enero de 1971, Manson y sus seguidoras fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. La sentencia fue la pena de muerte. Una muerte larga y solitaria. Pero el destino tenía otros planes. La pena de muerte en California fue abolida temporalmente en 1972, y la sentencia de Manson y sus cómplices se conmutó a cadena perpetua. La pesadilla no terminó con su encierro. Aislado, sin poder ver la luz del sol directamente, Manson se convirtió en un recluso más. El profeta que había prometido un apocalipsis de sangre y poder ahora vivía sus días en una celda, sin la atención de los medios que tanto anhelaba. Manson pasó el resto de su vida entre distintas prisiones de máxima seguridad. Durante las décadas siguientes, sus solicitudes de libertad condicional fueron denegadas una y otra vez. Jamás mostró un ápice de remordimiento, y en sus pocas entrevistas se mantenía en su papel de profeta. Su muerte no fue un final dramático. Charles Manson murió por causas naturales a los 83 años, el 19 de noviembre de 2017. El cáncer de colon, una enfermedad tan común como cruel, puso fin a su vida. No hubo un último discurso, ni una revelación final. El hombre que había aterrorizado a una nación entera y había creído ser inmortal murió en silencio, en una cama de hospital, rodeado de guardias de seguridad en lugar de seguidores. El Mesías del Apocalipsis en su final fue solo un hombre, vulnerable a la enfermedad y olvidado por el tiempo. Y su muerte fue tan banal como la vida de las víctimas que había arrebatado. Charles Manson murió en 2017, pero su sombra sigue viva. Sus palabras, sus miradas y las grabaciones en las que aún sonríe hablando del fin del mundo siguen circulando, como si su eco se resistiera a desaparecer. Y lo más inquietante es esto: aunque murió tras las rejas, nunca mató con sus propias manos a Sharon Tate ni a los LaBianca. Fueron otros los que empuñaron cuchillos y pistolas, y aún así obedecieron sin dudar. La verdadera pregunta es: ¿qué clase de poder tenía este hombre sobre las mentes de quienes lo seguían? ¿Y cuántos líderes, sectas y manipuladores siguen ahí fuera, esperando a su próxima víctima? Porque si algo nos enseñan los crímenes de la familia Manson,
es que los monstruos no siempre desaparecen. A veces cambian de rostro, de discurso y de época. Y quizá, incluso ahora mismo, alguien como Manson ya esté sembrando su semilla. Pero la pregunta que aún hoy sigue helando la sangre es esta. ¿Cómo pudo un hombre que jamás empuñó el cuchillo en Cielo Drive lograr que otros lo hicieran por él, con tal brutalidad, sin dudar, sin pestañear? La respuesta está en el dominio que ejercía sobre las mentes frágiles de quienes lo rodeaban. Charles Manson no reclutaba a cualquiera. Elegía con precisión a jóvenes que buscaban cariño, que habían sido rechazados por sus familias, que vagaban sin rumbo en los años caóticos de la contracultura. A esas almas perdidas les ofrecía lo que más anhelaban: un hogar, un propósito y la ilusión de ser parte de algo grande. Con su mirada penetrante y su voz suave, los hacía sentir únicos, amados, comprendidos, y poco a poco, sin que lo notaran, los envolvía en una telaraña invisible. Las drogas psicodélicas servían como herramienta de control. Bajo los efectos del LSD, Manson aparecía como un profeta, interpretando visiones, predicando el apocalipsis, convenciendo a todos de que él era un mesías. El rancho Spahn se convirtió en su reino aislado, lejos de la sociedad, lejos de la familia, donde solo existía una verdad, la suya. Amor y miedo, ternura y terror. Así moldeó a sus seguidores hasta que su voluntad dejó de pertenecerles. No eran jóvenes hippies, eran soldados de un profeta oscuro. Y cuando llegó la orden, cuando Manson les dijo que la sangre debía correr, ninguno cuestionó nada. Simplemente obedecieron. Ese fue el verdadero crimen de Charles Manson. No solo las vidas que arrebató, sino las mentes que destruyó para siempre.